Génesis Andaluz, pertenezco al grupo número 1 y hoy les hablaremos acerca de la teoría de Demócrito y el modelo atómico de Dalton. Mi nombre es Kevin Barrionuevo y hoy expondré sobre el atomismo. Mi nombre es Pablo Carvajal y voy a exponer sobre quién fue John Dalton. Mi nombre es Antonio Durán y hoy expondré sobre los postulados de Dalton. Mi nombre es Andrés Chugay y expondré acerca de los experimentos de Dalton. Mi nombre es Joel Flores y yo voy a exponer las limitaciones del modelo atómico de John Dalton. A continuación va la presentación. Nada existe, excepto átomos y espacio vacío. Todo lo demás son opiniones. Demócrito. ¿Quién fue Demócrito? ¿Quiénes dieron aporte al estudio del átomo? Bien, partiremos definiendo lo que es un átomo. Un átomo es la unidad mínima de la materia. Para llegar al modelo atómico actual, tuvo que pasar por varios estudios, en el cual intervinieron varios científicos y filósofos, como fueron Demócrito, John Dalton, Lewis, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld y Schrödinger, cada uno con nuevas ideas que bien contradecían lo que uno aportó o se apoyaban de la misma y lo ampliaban, cada uno con nuevos experimentos con el fin de obtener un modelo que los caracterizara. Pero en sí, ¿quién introdujo el término átomo? Fueron Demócrito y otros filósofos griegos de la antigüedad que pensaban que todo el mundo material estaba constituido por diminutas partículas indivisibles, a las que denominaron átomos. Sin embargo, años posteriores, Platón y Aristóteles contradijeron lo antes mencionado. Demócrito fue un filósofo griego que creía en un universo constituido por átomos y vida. Fue discípulo de Leucipo y fundador del atomismo, que fue un gran aporte a la química. Algunos aportes que él realizó fue ser o no ser, átomo y vacío, el que explicaba que la realidad está compuesta por dos elementos, los átomos, lo que es, y el vacío, lo que no es. La ética de Demócrito, que se basaba en el equilibrio interno y la tranquilidad de ánimo. Fue el primer filósofo ateo. Al tener una mentalidad materialista, descartó la idea de dioses. También creó una teoría del conocimiento legítimo y bastardo. Atomismo. Tuvo su aparición en la antigua Grecia durante el siglo V a.C. y se expandió hasta la India en el año 600 a.C. Justamente Demócrito y su maestro Leucipo fueron los creadores de este concepto. Este grupo de filósofos griegos fundó una corriente filosófica conocida como el atomismo, aunque este modelo era plenamente filosófico sin base física, ya que no se generó por medio de la experimentación, sino como necesidad filosófica que explicaría la realidad, ya que muchos pensadores de la época postulaban que la materia no podía dividirse indefinidamente. Para explicar los diferentes materiales, los atomistas creían que los átomos se diferencian solo en forma y en tamaño, pero no por cualidades internas. Además, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Otros argumentos centrales del atomismo era que los átomos eran indivisibles físicamente, aunque sí geométricamente. Adicionalmente, los átomos eran indestructibles y siempre estaban en movimiento. Aunque Demócrito y la teoría del atomismo fueron aceptados en su época, hubo algunos conocidos filósofos que no estuvieron de acuerdo con sus argumentos, debido a que no respondía a preguntas como ¿qué mantiene unido a los átomos? La teoría fue olvidada por casi 2000 años, tiempo en el cual se decía que la materia estaba compuesta por 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. ¿Quién fue John Dalton? Fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Nacido en Inglaterra un 6 de septiembre de 1766, criada en un hogar humilde, recibiendo sus primeros conocimientos de la mano de su padre y de la escuela local. Desde niño fue reconocido por ser autodidacta y comenzó a enseñar a la edad de 12 años en una escuela de su ciudad natal. Dedicando toda su vida a la investigación, nunca se casó y a la edad de 27 años fue nombrado profesor de matemáticas y filosofía.
titulación que le haría pasar el resto de su vida como docente, primero en el New College y más tarde como tutor privado. Definitivamente, la más relevante de sus contribuciones fue su teoría sobre el átomo, pero también aportó con diversos estudios como son estudios meteorológicos, mediciones de las alturas de las montañas, los problemas con la visión, singularmente el daltonismo, nombrado así en su honor. El impacto de su teoría fue importante. Aunque la teoría atómica moderna ha llegado a niveles impensables, su teoría sigue siendo válida en algunos aspectos. Postulados del modelo atómico de Dalton. El 21 de octubre de 1803, Dalton expuso por primera vez su teoría atómica en una conferencia que pronunció en Manchester, ante un auditorio de 7 personas. Su teoría consiguió más divulgación al publicarla en 1808 en la primera parte de su obra Nuevo Sistema de Filosofía Química. La teoría atómica de Dalton estableció una serie de 5 postulados fundamentales. 1. Los elementos están formados por átomos, partículas materiales minúsculas que no pueden crearse, destruirse ni dividirse. 2. Todos los átomos de un determinado elemento son idénticos, tanto en la masa como en sus demás propiedades. Como veremos después, algunos de estos postulados fueron erróneos. 3. Los átomos de distintos elementos tienen diferente masa y propiedades. Por ejemplo, no es lo mismo un átomo de hidrógeno que un átomo de cobre. 4. Los átomos se combinan entre sí en propiedades simples, expresables en números enteros para formar átomos compuestos, lo que hoy llamamos moléculas, concepto que sería introducido después por Avogadro. 5. Cuando se combinan para formar compuestos, los átomos se ordenan según relaciones simples, describibles mediante números enteros. A esto se llamó la ley de las proporciones múltiples, o actualmente se le conoce como la ley de Dalton. 5. Los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una reacción química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan. A diferencia de los atomistas que solo usaron la lógica para definir al átomo, Dalton respaldó sus afirmaciones con una gran cantidad de experimentos que demostraron la existencia de los átomos. Algunos de los más conocidos fueron la combinación de los elementos para crear moléculas de compuestos, lo que le permitió afirmar que un compuesto determinado siempre está formado por los mismos elementos en las mismas proporciones y siguiendo su ley de las proporciones múltiples. También realizó experimentos con gases estudiando las características de la presión de este estado de la materia, concluyendo que los átomos de los gases deben estar en constante movimiento aleatorio. Para realizar este experimento, los materiales que necesitaremos son bicarbonato, una cuchara, vinagre, un globo y una botella. Procedemos a colocar un poco de vinagre dentro del globo. Luego procedemos a colocar un poco de vinagre dentro de la botella. A continuación procedemos a sujetar el globo en la boca de la botella. Lentamente dejamos caer el bicarbonato para que se una con el vinagre y así puedan formar la reacción química. La reacción química observada sirve para simular la añadición de los gases en un contenedor sellado. Al introducir gases distintos en un recipiente de determinado volumen, se puede considerar que cada uno de estos gases ocupará todo el volumen del recipiente, es decir, conformará el volumen del recipiente y tendrán la misma temperatura. Entonces la presión que ejerce un componente determinado de una mezcla de gases se llama presión parcial del componente. Las presiones parciales se calculan aplicando la ley de los gases ideales a cada componente. De esta manera comprobamos que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales. Las limitaciones y errores en el modelo atómico de John Dalton. Dalton afirmó que la partícula más pequeña del universo es el átomo y que era indivisible, es decir, que no se puede dividir, pero al día de hoy esa teoría quedó obsoleta, ya que con el descubrimiento y la llegada de las partículas subatómicas como el protón, el electrón, el neutrón
y posteriormente los fotones, se concluyó que el átomo no era la partícula más pequeña que existía y de igual forma que se podía dividir. Dalton tuvo desaciertos en los pesos atómicos de los elementos, debido a errores conceptuales y de medida, ya que los instrumentos de la época eran limitantes y obsoletos. Dalton afirmó que el peso atómico es constante, pero esto es un grave error, ya que no tomó en consideración los isótopos de los elementos. También dijo que es imposible crear o destruir un átomo, pero al día de hoy es posible, ya que se ha logrado sintetizar nuevos elementos y átomos en laboratorios químicos. También se ha logrado destruir un átomo, como en el caso del uranio para la creación de la energía nuclear, o el hidrógeno para la creación de la bomba atómica. También consideró que los átomos permanecen individuales en la naturaleza. Existen algunos elementos que se forman por moléculas, como por ejemplo los halógenos o el oxígeno. El oxígeno en la naturaleza se encuentra formado por dos átomos del mismo. Dalton también pensó que el compuesto más simple entre dos elementos siempre va a ser un átomo de cada elemento. Para poder explicar esto de mejor manera, vamos a dar un ejemplo. El hidrógeno forma con el oxígeno agua, pero Dalton pensó que únicamente era un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, cuando en realidad el agua se forma mediante dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al conocer sobre Dalton y Demócrito, podemos notar que cuestionaron a las creencias e ideologías de su época, dejándonos con la mejor forma de aprender, cuestionarnos. Imagínense que ellos nos hubiesen cuestionado acerca de la materia o los átomos, no hubiésemos llegado a donde estamos. Por eso siempre debemos cuestionarnos, aunque esté mal visto, aunque nos equivoquemos. Quizá, quién sabe, nosotros seamos el siguiente Dalton o el siguiente Demócrito para las generaciones futuras.